No respetes así al rey. ¿Sabes por qué? ¿Ella sabe? Yo sé. Tenemos que calmarnos. Las cosas se salieron rápidamente de control cuando Larry Wills le pegó a Dean the Great en una transmisión en vivo de patadas. El drama se desarrolló después de que Dean ignoró advertencias repetidas para dejar de hacer avances hacia la esposa de Larry, Sheila. Ahora, metraje impactante de una pelea acalorada se está volviendo viral. Y los detalles son aterradores. Vamos a desglosarlo. La bofetada. La noche del 16 de febrero de 2026, una transmisión en vivo de patadas titulada Doble Cita con Rampage Jackson se transmitía en vivo en el canal de Dean the Great. La transmisión había estado en vivo durante más de 4 horas. 6 personas se sentaban alrededor de una mesa en un restaurante de lujo. Larry Wills y su esposa Sheila, Dean the Great y su cita, y Quinton Rampage Jackson y su cita. El concepto se vendió como una extensión casual de cita doble del contenido que el grupo había grabado juntos anteriormente esa semana. Durante la mayor parte de la noche, la transmisión fue exactamente eso: comida, bebidas, historias y conversación casual transmitidas a miles de espectadores simultáneos. Luego el grupo se levantó para irse mientras se reunían cerca de la salida del restaurante. Dean, que había estado bebiendo durante toda la noche, dirigió su atención a Sheila Wills. Pidió un abrazo. Sheila rechazó. Rampage intervino inmediatamente, diciéndole a Dean que, ¿puedo conseguir un abrazo? No. No hagas vaya. Brandt le dijo a Dean que se apartara. Llamó a Larry el rey y a Sheila una reina. El mensaje fue directo y se detuvo. No respetes al rey así. ¿Sabes por qué? Ella es una reina aunque. Escucha, sé que tenemos que calmarnos. Pero Dean no paró. Siguió presionando, siguió moviéndose hacia Sheila, siguió hablando. Rampage intentó guiarlo físicamente, intentó confiscar su bebida. Nada funcionó. Luego Dean dijo la línea que lo selló. Hizo referencia a la sesión de lucha de 2 días atrás, donde Larry lo había levantado y balanceado como una muñeca de trapo en transmisión en vivo, y lo convirtió en una burla dirigida al matrimonio de Larry. Oye, ha estado molesto. ¿Hiciste eso? Larry le dijo a Dean que parara. Dean no paró. Avanzó nuevamente con los brazos abiertos y luego la mano abierta de Larry conectó con el lado izquierdo de Dean. Sí. Estaba esperando ese momento. Eso fue una bofetada real, hombre. Sube a la furgoneta. El sonido fue inconfundible, un crujido agudo que resonó en el pequeño espacio de entrada. Dean trastabilló hacia atrás, con la mano en la cara. Larry no lo persiguió, no lanzó un segundo golpe. Se giró hacia Sheila, le puso el brazo alrededor y se fue. Rampage mantuvo la transmisión en vivo mientras guiaba al grupo hacia la furgoneta. Vamos. En cuestión de horas, el clip de 39 segundos publicado por @FearedBuck en X había cruzado 1 millón de visualizaciones. Para la noche siguiente, las visualizaciones agregadas en X, Instagram, TikTok y YouTube superaban decenas de millones. El bot completo sin editar, con el incidente marcado con timestamp alrededor de la marca de 4 horas y 16 minutos, permanece en el canal de Kick the Dean. Pero este momento no surgió de la nada. La bofetada fue el punto final de un arco de 3 días que comenzó con golpes al cuerpo y lucha libre, pasó por egos magullados y alcohol, y chocó con la línea que Larry Wills ha trazado públicamente durante años. Nadie falta al respeto a su esposa. Para entender cómo sucedió esto, tienes que retroceder al comienzo de la semana. La acumulación, golpes al cuerpo, lucha libre y egos magullados. Aproximadamente 72 horas antes de la bofetada, Larry Wills y Dean the Great estaban filmando juntos por primera vez. El contenido era el material clásico de influencers. Sal, tamaño versus habilidad, levantador de pesas versus boxeador, el tipo de desajuste físico que los algoritmos devoran. Las sesiones se llevaron a cabo los 13 y 14 de febrero de 2026, transmitidas en vivo en Kick y publicadas cruzadamente en los canales de ambos hombres. Lo que comenzó como entretenimiento ligero rápidamente se convirtió en algo más revelador. Un escaparate del dominio abrumador de Larry y una humillación acumulativa tranquila para Dean que se infectaría bajo la superficie hasta la cena de la cita doble. El primer segmento surgió el 13 de febrero a través de clips de una transmisión conjunta en Kick. La premisa era un desafío de golpes al cuerpo. Dean, parado a 5'5" o 5'6" y pesando alrededor de 135 libras, insistió que el tamaño no importa. Desafió a Larry, quien en ese momento pesaba alrededor de 270 a 280 libras de músculo de grado de competencia denso, a intercambiar golpes al cuerpo. Larry estuvo de acuerdo, pero lo advirtió varias veces que ni siquiera iba a golpear fuerte. Dean reforzó su vanagloria característica, diciéndole a Larry que lo hiciera. Cuando fue el turno de Dean para recibir, los resultados fueron viscerales e instantáneos. Larry lanzó 2 golpes controlados al abdomen de Dean, muy lejos de la potencia total como lo confirmaron desgloses en cámara lenta que circularon después. Dean se dobló inmediatamente. Se dobló hacia adelante, jadeando, trastabilló hacia atrás contra un sofá y soltó una serie de maldiciones exageradas que Internet convirtió en su primer meme de la semana. La frase Dean the Great, después de un golpe al cuerpo de Larry Wills, se extendió por X y TikTok en cuestión de horas. Dean se recuperó después de rodarse teatralmente en el suelo,
e intentó salvarse la cara al afirmar que los golpes eran ilegales por la diferencia de tamaño, pero el visual ya estaba grabado en la memoria de Internet. Larry apenas pestañeó cuando Dean lo golpeó de vuelta. Al día siguiente, 14 de febrero, día de San Valentín, un detalle irónico considerando lo que sucedería 48 horas después. La pareja escaló el contenido con una sesión completa de boxeo y lucha libre. La transmisión duró más de 3 horas en ambos canales, atrayendo miles de espectadores simultáneos. Las porciones iniciales se enfocaron en trabajo técnico de boxeo, Dean demostrando su trabajo de pies, combinaciones y habilidades en pads, mientras Larry sostenía los pads y lanzaba contadores sorprendentemente limpios. El tono fue lúdico. Dean se burló del movimiento lento del levantador de pesas de Larry. Larry bromeó sobre la desventaja de alcance de Dean. Los espectadores estaban entretenidos, el compromiso estaba aumentando, y la próxima transmisión de cita doble ya se estaba promoviendo en los minutos finales. Luego vino la porción de lucha libre, y todo cambió. Dean volvió a empujar la narrativa de que el tamaño no importa, afirmando que podría derribar a Larry, o al menos sobrevivir a un forcejeo debido a su agilidad de boxeo y experiencia en grappling de campamentos de entrenamiento. Lo que siguió fue la exhibición más unilateral de toda la serie anterior al incidente. Larry clinchó a Dean sin esfuerzo, lo levantó completamente del suelo varias veces, y en un momento lo balanceó horizontalmente. Un momento que produjo la frase exacta que Dean luego utilizaría como arma durante la confrontación en el restaurante. Las repeticiones en cámara lenta mostraron los brazos y la espalda de Larry controlando completamente al hombre más pequeño. Los pies de Dean pateaban inútilmente en el aire. Sus intentos de guillotinas o sprawls se derrumbaron contra la pura masa y fuerza. Tocó rápidamente, pidió una revancha y fue ragdoll nuevamente. Después de que terminó la lucha libre, Dean estaba visiblemente frustrado en cámara, respirando fuerte, murmurando que la pelea no era justa por la diferencia de peso de 150 libras entre ellos. Larry se rió y lo ayudó a levantarse. Hicieron un dab para la cámara, pero el daño al ego de Dean frente a su audiencia ya estaba hecho. A lo largo de ambos días, surgió un patrón que resultaría combustible. Dean repetidamente insertó comentarios trolling sobre Shyla, quien no estaba presente, pero ocasionalmente se hacía referencia. Bromeó sobre robar el protagonismo de tipos más grandes e hizo varios comentarios en la línea de «tu chica elegiría al ganador». Larry los desestimó en ese momento. En las horas después de las transmisiones, Dean publicó clips en X e Instagram con títulos como «El tamaño no importa cuando tienes habilidad» y etiquetó a Larry con emojis riéndose. Larry respondió con sus propias publicaciones mostrando el dominio de la lucha libre y subtituló una «El hermano pequeño aprendió hoy». En la superficie, todo era contenido. Debajo, Dean había sido públicamente humillado 2 veces frente a su audiencia e intentos de remarcar como diversión chocaron con metraje crudo, mostrando su frustración. Larry, mientras tanto, había cementado su superioridad física sin hostilidad, pero las líneas fronterizas ya estaban trazadas. El escenario estaba listo para que cualquier cosa más allá de la broma desenfadada iniciara algo mucho más volátil, y Dean aparentemente no leyó la sala. Ambos hombres y Rampage Jackson promocionaron la transmisión de cita doble en los minutos de cierre de la transmisión del 14 de febrero. Dean le dijo a la audiencia que traería esa energía a la cena. Trajo mucho más que energía. Trajo alcohol, resentimiento persistente y una negativa absoluta a dejar de poner a prueba a la única persona en la sala que ya había probado 2 veces en cámara que el tamaño sí importa. Los jugadores son Larry Wills, Dean the Great y Rampage Jackson. Para entender completamente por qué esta bofetada resonó de la manera que lo hizo, necesitas comprender a los 3 hombres en el centro de eso, sus historias, sus personas y las reputaciones específicas que llevaban al restaurante el 16 de febrero. Larry Wills, nacido Larry Williams, el 3 de diciembre de 1994 en Manhattan, Nueva York, es una de las figuras más reconocibles en deportes de fuerza moderna. Su trayectoria desde la pobreza infantil hasta los récords mundiales es el tipo de historia de origen que se gana la lealtad de millones. Creció entre Brooklyn, Yonkers y el Bronx, pasando por casas de acogida después de que su padre se fue cuando tenía 1 año, y su madre enfrentaba turbulencias domésticas. A los 12 años, se mudó con su madre a la isla de San Martín en el Caribe francés, donde la familia vivía en la playa en dificultad continua. Sin poder asistir a la escuela por barreras de idioma y limitaciones financieras, construyó una barra con un palo de escoba y bloques de ceniza, y comenzó a entrenar por aburrimiento y una necesidad desesperada de dejar de ser acosado. Recogí un dominadas, flexiones, fui a models, me conseguí bueno, está bien. Antes de ir a models, en realidad tenía una escoba y 2 bloques de ceniza. Ese régimen casero se convirtió en una obsesión. Para cuando regresó a Nueva York alrededor de los 15 años, se unió a un gimnasio real, y era la persona más fuerte a los 17. A los 16, un conocido del gimnasio lo presentó a drogas callejeras y esteroides anabólicos, un punto de inflexión del que ha hablado con una honestidad radical a veces incómoda. Conocía los riesgos. Estaba listo para morir por ello, como si simplemente quisiera ser bueno en algo porque nada más en mi vida me satisfizo como el entrenamiento y la mejora en el gimnasio. Esa transparencia sobre drogas que mejoran el rendimiento se convirtió en un elemento definidor y polarizador de su imagen pública. Su video de 2017 Esteroides La verdad sin filtros establece ciclos, proveedores y arrepentimientos de manera directa. Entró en su primera competencia a los 18 en 2013 y ganó.
Para 2020, había establecido récords mundiales de todos los tiempos para totales crudos en múltiples clases de peso, incluido un total asombroso de 2.370 libras en el Arnold Sports Festival, que cementó su estado como una anomalía física. Se diversificó en strongman, pulseada de brazos y fisicoculturismo. Y en un regreso sorprendente de 2025 después de luchar públicamente con recaídas de esteroides y depresión, ganó el calificador del concurso de músculo MPC Irlanda y se ganó su tarjeta de Pro IFBB después de solo 6 semanas de preparación. Su canal de YouTube tiene 3.37 millones de suscriptores y más de 1.2 mil millones de visualizaciones totales. Su evolución de contenido de metraje de levantamiento crudo a transmisiones en vivo de Kick, que mezclan entrenamiento, relaciones y conversación sin filtros, lo colocó en la intersección exacta de la cultura del fitness y la transmisión en vivo, que hizo posible la cita doble del 16 de febrero. Dean the Great, nacido Nureddin Shahed Shabazz el 5 de octubre de 2000 en Tampa, Florida, ocupa una esquina fundamentalmente diferente de Internet. Es un boxeador profesional de 25 años, youtuber, estrella de TikTok y streamer de Kick que construyó su marca en la provocación. Parado a 5'5 a 5'6 con un alcance de 67 a 69 pulgadas, peleando en las divisiones de superfederopeso y peso ligero, se talló su carril a través de la promoción de Boxeo Misfits, la marca de boxeo de influencers fundada por KSA. Su debut fue en agosto de 2022 en el O2 Arena en Londres, donde detuvo a Evil Hero por TKO en la primera ronda. Continuó ganando el título de peso ligero inaugural del Boxeo Misfits y compiló un récord de 7-0 con 8 paradas, una carrera legítima que le ganó credibilidad real dentro del ecosistema de boxeo de influencers. Pero la firma de Dean siempre ha sido su boca, no sus manos. Rutinariamente, ha hecho un llamamiento a profesionales establecidos como Shakur Stevenson, Gervon Davis y Ryan García, posicionándose como el aprendiz descarado dispuesto a cruzar cualquier línea para vender una pelea. El enfoque alcanzó su pico más controvertido en diciembre de 2025 cuando insultó a la madre de Amato Vargas durante un entrenamiento de Saui, diciéndole que fuera a hacer una quesadilla antes de su combate el 16 de febrero de 2026. Una bofetada en vivo de patadas titulada Cita Doble con Rampage Jackson se transmitía en vivo en el canal de Dean the Great. La transmisión había estado en vivo durante más de 4 horas. 6 personas se sentaban alrededor de una mesa en un restaurante de lujo. Larry Wheels y su esposa Shayla, Dean the Great y su cita, y Quinton Rampage Jackson y su cita. El concepto se vendió como una extensión casual de cita doble del contenido que el grupo había grabado juntos anteriormente esa semana. Durante la mayor parte de la noche, la transmisión fue exactamente eso. Comida, bebidas, historias y conversación casual transmitidas a miles de espectadores simultáneos. Luego el grupo se levantó para irse mientras se reunían cerca de la salida del restaurante. Dean, que había estado bebiendo durante toda la noche, dirigió su atención a Shayla Wills. Pidió un abrazo. Shayla rechazó. Rampage intervino inmediatamente, diciéndole a Dean que se apartara. Llamó a Larry el rey y a Shayla una reina. El mensaje fue directo y se detuvo. No respetes al rey así. ¿Sabes por qué? Ella es una reina aunque... Escucha, sé que tenemos que calmarnos. Pero Dean no paró. Siguió presionando, siguió moviéndose hacia Shayla, siguió hablando. Rampage intentó guiarlo físicamente. Intentó confiscar su bebida. Nada funcionó. Luego Dean dijo la línea que lo selló. Hizo referencia a la sesión de lucha de 2 días atrás donde Larry lo había levantado y balanceado como una muñeca de trapo en transmisión en vivo, y lo convirtió en una burla dirigida al matrimonio de Larry. Oye, ha estado molesto. ¿Hiciste eso? Larry le dijo a Dean que parara. Dean no paró. Avanzó nuevamente con los brazos abiertos y luego la mano abierta de Larry conectó con el lado izquierdo de Dean. Sí, estaba esperando ese momento. Eso fue una bofetada real, hombre. Sube a la furgoneta, el sonido fue inconfundible. Un crujido agudo que resonó en el pequeño espacio de entrada. Dean trastabilló hacia atrás, con la mano en la cara. Larry no lo persiguió, no lanzó un segundo golpe. Se giró hacia Shayla, le puso el brazo alrededor y se fue. Rampage mantuvo la transmisión en vivo mientras guiaba al grupo hacia la furgoneta. Vamos, 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 vamos. En cuestión de horas, el clip de 39 segundos publicado por @fearbuck en X había cruzado 1 millón de visualizaciones. Para la noche siguiente, las visualizaciones agregadas en X, Instagram, TikTok y YouTube superaban decenas de millones. El VOD completo sin editar, con el incidente marcado con timestamp alrededor de la marca de 4 horas y 16 minutos, permanece en el canal de Kick de Dean. Pero este momento no surgió de la nada. La bofetada fue el punto final de un arco de 3 días que comenzó con golpes al cuerpo y lucha libre, pasó por egos magullados y alcohol, y chocó con la línea que Larry Wheels ha trazado públicamente durante años. Nadie falta al respeto a su esposa. Para entender cómo sucedió esto, tienes que retroceder al comienzo de la semana. La acumulación, golpes al cuerpo, lucha libre y egos magullados. Aproximadamente 72 horas antes de la bofetada, Larry Wheels y Dean the Great estaban filmando juntos por primera vez. El contenido era el material clásico de influencers. Tamaño versus habilidad, levantador de pesas versus boxeador, el tipo de desajuste físico que los algoritmos devoran.
Las sesiones se llevaron a cabo los 13 y 14 de febrero de 2026, transmitidas en vivo en Kick y publicadas cruzadamente en los canales de ambos hombres. Lo que comenzó como entretenimiento ligero rápidamente se convirtió en algo más revelador, un escaparate del dominio abrumador de Larry y una humillación acumulativa tranquila para Dean que se infectaría bajo la superficie hasta la cena de la cita doble. El primer segmento surgió el 13 de febrero a través de clips de una transmisión conjunta en Kick. La premisa era un desafío de golpes al cuerpo. Dean, parado a 5'5", 5'6" y pesando alrededor de 135 libras, insistió que el tamaño no importa. Desafió a Larry, quien en ese momento pesaba alrededor de 270-280 libras de músculo de grado de competencia denso, a intercambiar golpes al cuerpo. Larry estuvo de acuerdo, pero lo advirtió varias veces que ni siquiera iba a golpear fuerte. Dean reforzó su vanagloria característica, diciéndole a Larry que lo hiciera. Cuando fue el turno de Dean para recibir, los resultados fueron viscerales e instantáneos. Larry lanzó 2 golpes controlados al abdomen de Dean, muy lejos de la potencia total como lo confirmaron desgloses en cámara lenta que circularon después. Dean se dobló inmediatamente. Se dobló hacia adelante, jadeando. Trastabilló hacia atrás contra un sofá y soltó una serie de maldiciones exageradas que Internet convirtió en su primer meme de la semana. La frase Dean the Great, después de un golpe al cuerpo de Larry Wheels, se extendió por X y TikTok en cuestión de horas. Dean se recuperó después de rodarse teatralmente en el suelo e intentó salvarse la cara al afirmar que los golpes eran ilegales por la diferencia de tamaño, pero el visual ya estaba grabado en la memoria de Internet. Larry apenas pestañeó cuando Dean lo golpeó de vuelta. Al día siguiente, 14 de febrero, día de San Valentín, un detalle irónico considerando lo que sucedería 48 horas después. La pareja escaló el contenido con una sesión completa de boxeo y lucha libre. La transmisión duró más de 3 horas en ambos canales, atrayendo miles de espectadores simultáneos. Las porciones iniciales se enfocaron en trabajo técnico de boxeo. Dean demostrando su trabajo de pies, combinaciones y habilidades en pads, mientras Larry sostenía los pads y lanzaba contadores sorprendentemente limpios. El tono fue lúdico. Dean se burló del movimiento lento del levantador de pesas de Larry. Larry bromeó sobre la desventaja de alcance de Dean. Los espectadores estaban entretenidos. El compromiso estaba aumentando, y la próxima transmisión de cita doble ya se estaba promoviendo en los minutos finales. Luego vino la porción de lucha libre y todo cambió. Dean volvió a empujar la narrativa de que el tamaño no importa, afirmando que podría derribar a Larry, o al menos sobrevivir a un forcejeo, debido a su agilidad de boxeo y experiencia en grappling de campamentos de entrenamiento. Lo que siguió fue la exhibición más unilateral de toda la serie anterior al incidente. Larry clinchó a Dean sin esfuerzo, lo levantó completamente del suelo varias veces y en un momento lo balanceó horizontalmente. Un momento que produjo la frase exacta que Dean luego utilizaría como arma durante la confrontación en el restaurante. Las repeticiones en cámara lenta mostraron los brazos y la espalda de Larry controlando completamente al hombre más pequeño. Los pies de Dean pateaban inútilmente en el aire. Sus intentos de guillotinas o sprawls se derrumbaron contra la pura masa y fuerza. Tocó rápidamente, pidió una revancha y fue ragdoll nuevamente. Después de que terminó la lucha libre, Dean estaba visiblemente frustrado en cámara, respirando fuerte, murmurando que la pelea no era justa por la diferencia de peso de 150 libras entre ellos. Larry se rió y lo ayudó a levantarse. Hicieron un dab para la cámara, pero el daño al ego de Dean frente a su audiencia ya estaba hecho. A lo largo de ambos días, surgió un patrón que resultaría combustible. Dean repetidamente insertó comentarios trolling sobre Sheila, quien no estaba presente, pero ocasionalmente se hacía referencia. Bromeó sobre robar el protagonismo de tipos más grandes e hizo varios comentarios en la línea de «tu chica elegiría al ganador». Larry los desestimó en ese momento. En las horas después de las transmisiones, Dean publicó clips en X e Instagram con títulos como «El tamaño no importa cuando tienes habilidad» y etiquetó a Larry con emojis riéndose. Larry respondió con sus propias publicaciones mostrando el dominio de la lucha libre y subtituló una «El hermano pequeño aprendió hoy». En la superficie, todo era contenido. Debajo, Dean había sido públicamente humillado 2 veces frente a su audiencia e intentos de reenmarcar como diversión chocaron con metraje crudo, mostrando su frustración. Larry, mientras tanto, había cementado su superioridad física sin hostilidad, pero las líneas fronterizas ya estaban trazadas. El escenario estaba listo para que cualquier cosa más allá de la broma desenfadada iniciara algo mucho más volátil, y Dean aparentemente no leyó la sala. Ambos hombres y Rampage Jackson promocionaron la transmisión de cita doble en los minutos de cierre de la transmisión del 14 de febrero. Dean le dijo a la audiencia que traería esa energía a la cena. Trajo mucho más que energía. Trajo alcohol, resentimiento persistente y una negativa absoluta a dejar de poner a prueba a la única persona en la sala que ya había probado 2 veces en cámara que el tamaño sí importa. Los jugadores son Larry Wheels, Dean the Great y Rampage Jackson. Para entender completamente por qué esta bofetada resonó de la manera que lo hizo, necesitas comprender a los 3 hombres en el centro de eso, sus historias, sus personas y las reputaciones específicas que llevaban al restaurante el 16 de febrero. Larry Wheels, nacido Larry Williams el 3 de diciembre de 1994 en Manhattan, Nueva York, es una de las figuras más reconocibles en deportes de fuerza moderna. Su trayectoria desde la pobreza infantil hasta los récords mundiales es el tipo de historia de origen que se gana la lealtad de millones.
Creció entre Brooklyn, Yonkers y el Bronx, pasando por casas de acogida después de que su padre se fue cuando tenía 1 año y su madre enfrentaba turbulencias domésticas. A los 12 años, se mudó con su madre a la isla de San Martín, en el Caribe francés, donde la familia vivía en la playa en dificultad continua. Sin poder asistir a la escuela por barreras de idioma y limitaciones financieras, construyó una barra con un palo de escoba y bloques de ceniza, y comenzó a entrenar por aburrimiento y una necesidad desesperada de dejar de ser acosado. Recogí dominadas, flexiones, fui a Models. Me conseguí bueno, está bien, antes de ir a Models, en realidad tenía una escoba y 2 bloques de ceniza. Ese régimen casero se convirtió en una obsesión. Para cuando regresó a Nueva York, alrededor de los 15 años, se unió a un gimnasio real y era la persona más fuerte a los 17. A los 16, un conocido del gimnasio lo presentó a drogas callejeras y esteroides anabólicos, un punto de inflexión del que ha hablado con una honestidad radical a veces incómoda. Conocía los riesgos, estaba listo para morir por ello, como si simplemente quisiera ser bueno en algo, porque nada más en mi vida me satisfizo como el entrenamiento y la mejora en el gimnasio. Esa transparencia sobre drogas que mejoran el rendimiento se convirtió en un elemento definidor y polarizador de su imagen pública. Su video de 2017 Esteroides La Verdad Sin Filtros establece ciclos, proveedores y arrepentimientos de manera directa. Entró en su primera competencia a los 18 en 2013 y ganó. Para 2020 había establecido récords mundiales de todos los tiempos para totales crudos en múltiples clases de peso, incluido un total asombroso de 2.370 libras en el Arnold Sports Festival, que cementó su estado como una anomalía física. Se diversificó en strongman, pulseada de brazos y fisicoculturismo. Y en un regreso sorprendente de 2025 después de luchar públicamente con recaídas de esteroides y depresión, ganó el calificador del concurso de músculo MPC Irlanda y se ganó su tarjeta de Pro IFBB después de solo 6 semanas de preparación. Su canal de YouTube tiene 3.37 millones de suscriptores y más de 1.2 mil millones de visualizaciones totales. Su evolución de contenido de metraje de levantamiento crudo a transmisiones en vivo de Kick que mezclan entrenamiento, relaciones y conversación sin filtros lo colocó en la intersección exacta de la cultura del fitness y la transmisión en vivo que hizo posible la cita doble del 16 de febrero. Dean the Great, nacido Nureddin Shahed Shabazz el 5 de octubre de 2000 en Tampa, Florida, ocupa una esquina fundamentalmente diferente de Internet. Es un boxeador profesional de 25 años, youtuber, estrella de TikTok y streamer de Kick que construyó su marca en la provocación. Parado a 5.25 a 5.6 con un alcance de 67 a 69 pulgadas, peleando en las divisiones de superfederopeso y peso ligero, se talló su carril a través de la promoción de Boxeo Misfits, la marca de boxeo de influencers fundada por KSI. Su debut fue en agosto de 2022 en el O2 Arena en Londres, donde detuvo a Ibel Hero por TKO en la primera ronda. Continuó ganando el título de peso ligero inaugural del Boxeo Misfits y compiló un récord de 7-0 con 8 paradas, una carrera legítima que le ganó credibilidad real dentro del ecosistema de boxeo de influencers. Pero la firma de Dean siempre ha sido su boca, no sus manos. Rutinariamente